Listo. Bien, el evento que tenemos hoy día es un evento especial por el Día Internacional de la Mujer, este 8 de marzo. La primera ponente en esta conversación es Lida Esperanza Villa Castaño. Ella actualmente está terminando estudios de postdoctorado en consumo sostenible en la Universidad de Buenos Aires. Es doctora en filosofía de la Pontificia Universidad Javeriana. También es licenciada en filosofía y letras de la Universidad de Caldas y economista. Aparte de eso, es investigadora senior según la clasificación del Ministerio de Ciencia y Tecnología en Colombia, en ética en los negocios y sostenibilidad organizacional, según la clasificación del Ministerio de Ciencia y Tecnología de Colombia. Actualmente se desempeña como profesora titular. La profesora Villa cuenta con una amplia trayectoria en investigación, integrando la filosofía con disciplinas como la economía y el marketing. Sus publicaciones se enfocan en el consumo sostenible, la sostenibilidad organizacional y la ética en los negocios. La mayoría de sus trabajos se encuentran en revistas indexadas de alto impacto como Scopus y Web of Essence. Adelante, Lida. Bueno, buenas noches. Gracias a Fernando por la invitación. Entiendo que esto es un conversatorio, entonces, pues no sé desde dónde quieres que empecemos a dialogar. Bien, la consulta que teníamos antes que nada, junto con la moderadora, era plantearnos las principales contribuciones de las mujeres en la filosofía a lo largo de la historia, desde tu punto de vista como estudiante de filosofía, ¿no? Y ahora profesora. Eh, mm, bueno, pues a lo largo de la filosofía, las mujeres han tenido un papel importante en varios aspectos, filosóficamente hablando, porque han permeado desde la antigüedad hasta la contemporaneidad diferentes esferas de la filosofía. Uno podría contestar esta pregunta eh, desde desde una mirada con las pensadoras, digamos, como que son más conocidas o que conocemos un poco más los estudiantes de filosofía y empezar hablando como desde la antigüedad y allí, por ejemplo, hacer mención a Hipatia. Uno puede pasar pues por cada época y encontrar pensadoras influyentes para la construcción específicamente de la filosofía a lo largo de la historia y decir que en específico este impacto o esta contribución a obviamente el existencialismo y si nos ponemos como a mirar en detalle, hay una mujer o una filósofa a veces, porque no siempre la mujer que influenciaba la filosofía necesariamente ha sido filósofa, pero sí encontramos una evidencia grandísima y riquísima de este pensamiento femenino o pensamiento de mujeres en filosofía de la acción, en la neurofilosofía, pues bastante importante, sobre todo en la última década. Pero en específicamente yo quiero referirme a dos pensadoras que creo que no es que sean más relevantes que otra, pero quiero destacar la influencia de dos en específico para no hablar como de las pensadoras, digamos, como que tradicionales que ya tenemos como en nuestro haber, como son la propia Hannah Arendt, que ya todos, digamos, como que la conocemos y nos hemos familiarizado bastante con ella a través seguramente de algunas
lecturas o inclusive por referencia a veces llegamos a Hannah Arendt leyendo de alguna manera a Heidegger y no propiamente desde ella. Yo voy a hablar de que la contribución que hace Harry Taylor Mill, esta pensadora, es una pensadora que vive en el siglo XIX, muere en el siglo XIX en Inglaterra y desde mi perspectiva contribuye, hace una contribución grandiosa eh, a la filosofía, específicamente porque en sus conceptos específicos sobre el concepto de la libertad y de la libertad individual, permea de alguna manera la concepción del liberalismo y en ese sentido aborda, ya en el siglo XIX, aborda cuestiones de suma importancia, haciéndole, por ejemplo, una crítica fuerte y radical a la institución del matrimonio, específicamente por considerarla una estructura que de algún modo está permeando, socavando los derechos de las mujeres, ¿no? Entonces, en este sentido, Taylor de alguna manera desarrolla muy temprano en el siglo XIX, un desarrollo del liberalismo, pero de un liberalismo muy importante porque es en clave feminista y por supuesto que le hace una apuesta muy grande a la igualdad de género, por supuesto, desde esa perspectiva. Aquí creo que es importante como indicar quizás, si no estamos familiarizados, a veces es demasiado injusto que las grandes pensadoras lleguemos a ellas por otros pensadores. Entonces, eh, precisamente esta pensadora pues se casó con un gran economista como es Stuart Mill y Stuart Mill recibió una influencia grandísima de parte de su filosofía y está consignada pues en los documentos en la obra misma del pensador pues inglés y de hecho pues se nota de alguna manera cuando uno lee tanto a la pensadora como al pensador, como el concepto de libertad y la lucha que ella encara para su época son de alguna manera constituyentes de la obra de Stuart Mill, que es demasiado importante, ¿cierto? Esto no quiere decir que la estemos opacando, sino que estoy indicando que de pronto conocemos más a la pensadora, pues fue esposa de un gran economista, pero ella misma pues tuvo una identidad de pensamiento que es importante manifestar que permeó la obra del economista Mill, ¿no? Entonces, reitero, esta contribución de Mill pues llega a nuestros días específicamente y más en un día hoy como el día que nos encontramos para seguir buscando los derechos humanos y tener nuestras dignidades, pues me pareció importante evidenciar el aporte de esta pensadora a la sociedad y a la historia de la filosofía. Sin duda alguna, debería ser leída en todas las facultades de filosofía, ya que, pues, sinceramente creo que en los currículos de filosofía, pues, no se le ha dado ningún puesto o lugar a esta filósofa dentro de la historia. Eh, Otra de las pensadoras que quiero hacer mención es Elizabeth de Acon. Elizabeth de Acon es una pensadora más reciente, siglo XX, y muere a principios del siglo XXI. Esta pensadora, a mí en específicamente, me, me, me gusta mucho, la leo mucho y porque fundamentalmente ella lo que hace es una contribución a la filosofía de la acción, lo que entendemos como una filosofía moral, y específicamente entonces ella desde una perspectiva muy aguda
lo que hace es revitalizar la ética de las virtudes, ¿cierto? Recordemos pues el anclaje de dónde proviene la ética de las virtudes. Y en ese sentido, entonces, me parece que hace una lectura demasiado perspicaz, específicamente mostrando que la intención de los seres humanos necesariamente está ligada con la acción. Una cosa que obviamente que cuando uno piensa en las éticas que se han formulado, pues podemos pasar Aristóteles, Kant, por supuesto, el consecuencialismo, la dialógica y seguir, digamos, como en esas lecturas de la ética, ¿cierto? Que ustedes saben que pues hay éticas de corte universalista, pues como la misma de Aristóteles o la de Kant, ¿cierto? Y otras pues digamos como más relativistas, maquiavélicas, etcétera, pero cuando uno se toma el trabajo de leer a esta pensadora, creo que encuentra unas claves muy importantes para poder hacer lecturas éticas desde una dimensión que para mí es bien importante y es considerar la intención, ¿cierto? Pasamos por éticas racionales o en el mismo Hume por éticas desde el sentimiento, ¿cierto? Pero cuando nos colocan o nos ponen, perdón, desde el punto de vista de la categoría intención, creo que allí, digamos, hay un derrotero para reconstruir y por eso es tan importante insistir que Elizabeth lo que hace es revitalizar la ética de la virtud. Cuando uno, digamos, como que tiene esa visión, pues claramente que tiene que replantearse y se le mueve un poco también a uno de alguna manera estos conceptos tan racionales, tan complejos, tan categóricos como el imperativo categórico de Kant y encontrar, digamos, como una lectura emergente en el siglo XXI, me parece que es una contribución muy importante a la filosofía que también de alguna manera pues ha estado en los anaqueles y no en las discusiones ni en los grandes escenarios de los filósofos. Pudiese hablar de otras, perdón, pensadoras o mujeres como por ejemplo en la India, por ejemplo, hay una influencia, una filósofa que ha influenciado bastante todo lo que tiene que ver con la filosofía védica, eh, pero pues ahí nos pararíamos como en otra perspectiva menos occidental, pero eso no quiere decir pues que no sea más relevante. Y pensadoras que conocemos, por supuesto, como Martha Nussbaum, que todos pues acá sabemos y hemos seguramente leído a Martha Nussbaum y quiero finalizar un poco y sobre todo me tomo el atrevimiento teniendo en cuenta de que esta invitación viene desde Perú. Sin duda alguna, me imagino que ustedes están familiarizados con Flora Tristán, ¿cierto? Pensadora del siglo XIX, peruana, ¿cierto? Y esta pensadora creo que ojalá la leyeran muchísimo en Perú. Yo llegué a ella de una manera más bien fortuita, pero de alguna manera su aporte y su construcción es bien importante, sobre todo porque esta pensadora pues es una gran defensora de los derechos laborales, ¿cierto? Del movimiento obrero, ¿cierto? Desde una perspectiva no solamente feminista, sino también como desde una perspectiva de la igualdad de género y ella hace una cosa muy interesante y es pues en su desarrollo abogar por una justicia laboral. Esta pensadora pues del siglo XIX peruana, creo pues que sin duda alguna ha configurado para mí uno de los hitos más importantes en el pensamiento latinoamericano y en el aporte pues como para la construcción de una filosofía política.
Bien, Lida, una doctora, Lida, una consulta, que va a ser en alusión, bueno, una pregunta que también quiero que la pueda contestar la señorita Juliet Cañedo, es la siguiente. ¿Cómo podemos apoyar y empoderar a las mujeres en nuestras comunidades y en la sociedad en general? Quizás sería bonito que pudiera participar la otra persona antes de mi intervención como para no monopolizar el diálogo, si te parece. Sí, claro que sí, yo encantada. Pues primero que nada, muy buenas tardes a todos. Una disculpa por entrar un poquito tarde. ¿Se me escucha bien? Sí, ¿verdad? Sí, 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 te escucho muy bien. Ok. Bueno, en relación a la pregunta que acaban de plantear, pues creo que hay muchas maneras. Por la cual yo me iría, pues es justo por la educación. Yo estoy como muy pegada a este tipo de educaciones para infancias y sobre todo en filosofía. Y creo que el hecho de implementar la filosofía en los niños y en especialmente en las niñas es una herramienta poderosa para formar a mujeres que piensan, cuestionan y transforman su entorno. Cuando una niña aprende a preguntar, no es molestar, sino explorar y empezar a construir su propia voz, su propia confianza, su propia identidad. Y en ese sentido empezamos como a tener cierto empoderamiento. Aquí en México, por ejemplo, tenemos pues muy presente a Sor Juana Inés de la Cruz, pero yo más bien me iría como más allá de las filósofas que han existido y el trabajo que ha costado hasta la actualidad y que sigue costando pues tener un lugar no solo en la academia, sino en la sociedad, en el aspecto laboral, económico y social, etcétera. Pues es justo eso, empezar a trabajar en nuestros ámbitos, refiriéndome no solo a la filosofía, sino en la escuela, en el trabajo. Un poco lo que quiero decir es empezar a creernos que podemos ser como las futuras grandes filósofas, las futuras grandes arquitectas, las futuras grandes artistas. Empezar, sí, o sea, justo tener presente que hubieron unas mujeres que fueron pioneras de esta lucha, de los derechos, que les costó muchísimo trabajo como ir en aras de su labor, pero pues también estamos en la actualidad, en el siglo XXI, tenemos como otro tipo de problemas, otro tipo de controversias, otros tipos de preocupaciones que en ese momento no tenía, ¿no? Entonces, yo creo mm, que esa para mí sería una muy buena manera de empezar a empoderar más la imagen de la mujer. Claro que estoy hablando desde mi contexto mexicano. Les ofrezco una disculpa porque, bueno, eh, quiero pensar y creo que en Latinoamérica pues compartimos algunos de los problemas. Sin embargo, pues cada país es diferente, ¿no? Entonces, pues justo estoy hablando desde la perspectiva que yo estoy viviendo. Luis Fernando, ¿me puedes por favor repetir la pregunta? Te seguí muy bien a todo lo que dijiste y me interesa mucho dialogar contigo. ¿Me repites nuevamente la pregunta, por favor? Sí, claro. ¿Cómo podemos apoyar y empoderar a las mujeres en nuestras comunidades y en la sociedad en general? Bueno, yo creo que la pregunta es demasiado valiosa, pero yo miré un poquito como más atrás. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo podemos apoyar a las mujeres? Implica hacerse una pregunta sobre
desde mi perspectiva sobre cuáles son, digamos, como los problemas que estamos enfrentando las mujeres actualmente, ¿cierto? Porque si no tenemos, digamos, como que eso en contexto o claro, pues quizás los caminos que podamos, digamos, como sugerir puedan quedar un poco desarticulados. Entonces, escuchando pues a la otra ponente, me parecía muy interesante lo que ella decía con respecto a educar a las niñas desde temprana edad, ¿cierto? Lo que yo denomino de alguna manera como una alfabetización, ¿cierto? Pero también es importante que tengamos como en el radar que en América Latina, y esto pues es muy valioso por lo que dice mi colega, pues tenemos cosas muy particulares en nuestra cultura latinoamericana y eso implica entender que nosotros estamos enfrentando 4 nudos estructurales de desigualdad que de alguna manera limitan nuestra autonomía. Y esos 4 nudos estructurales pues hacen referencia a la desigualdad económica y la persistencia de la pobreza, la división sexual del trabajo, la concentración del poder y los patrones culturales patriarcales, obviamente, y entonces, al preguntar cómo podemos ayudar a las mujeres, yo me preguntaría cómo podemos salir de estos problemas estructurales y por supuesto que considero que la alfabetización temprana, pero una alfabetización que implique evidenciar, ¿cierto? Las 4, digamos, grandes olas a las cuales nos hemos enfrentado, bien sea desde el feminismo o bien sea desde otro tipo de configuraciones conceptuales, ¿cierto? Yo creo que eso es importante, pero lo importante es pararnos en situación, ¿cierto? Y la situación es que visibilizar a las mujeres cuando estamos en unas tremendas desigualdades, me parece que es incorrecto. Se visibilizan las desigualdades de las mujeres, los nudos estructurales por los que pasamos para poder desde allí, de alguna manera, ayudar, ¿cierto?, a darle voz a lo que ha estado silenciado y que además, pues en el momento actual, pues estamos en una fragilidad de un retorno, ¿cierto? Eh, a un menoscabo de las libertades que hemos ganado. Entonces, en ese sentido, yo visibilizaría primero los problemas estructurales para desde allí, entonces, visibilizar, tratar a mí no me gusta la palabra empoderamiento y trato de no usarla porque la palabra empoderamiento es una palabra que viene de la empresa. Eh, entonces, creo que desde la deconstrucción misma de lo que hemos recibido con estos 4 nudos estructurales, esto implicaría que podamos ayudar, ¿cierto? O ayudarnos mejor entre mujeres para poder que tengan mayores libertades y derechos humanos, como lo indicó el Acuerdo de Beijing en la década de los 90. Hola, buenas noches. Soy Rachel Canto, la moderadora. Disculpa más bien por la tardanza. Estoy escuchando las respuestas muy lindas, muy interesantes también. Voy a empezar a presentar a Juliet, a Ana Juliet Cañedo Perdomo.
egresada de la licenciatura de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Sus líneas de interés filosófico son la filosofía de la educación, filosofía para infancias, feminismos, violencia de género, filosofía mexicana y contemporánea. Es parte de la Red Mexicana de Mujeres Filósofas, en donde inició realizando el servicio social, ha participado en el desarrollo, gestión y organización de algunas de las actividades desde la RENMUF. Actualmente es ayudante de profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y se encuentra en el desarrollo de su tesis de licenciatura. Sí, muchas gracias por la explicación, semblanza, y por la invitación. Y bueno, me pidieron también hablar un poco sobre mi experiencia como estudiante en filosofía y pues cuáles son los retos que he tenido hasta el momento y los logros que también he tenido. Y bueno, yo creo que para empezar me gustaría compartirles un dato de justo de la facultad, que en un ciclo del 2023 al 2024, el 32% de las estudiantes de primer ingreso de la licenciatura fueron mujeres, mientras que un 68% fueron hombres. Entonces, pues ya desde ahí creo que se empieza a, a inclinar el estereotipo que socialmente ha extendido y cómo se ve la filosofía o la figura de un filósofo, ¿no? Em, Hay un concepto de justicia epistémica que me gusta mucho, que justamente habla de disculpen, de esta parte en la que cuando imaginamos un filósofo, pues imaginamos a un hombre, a alguien mayor, con lentes, que lee todo el tiempo, pero jamás es una imagen de una mujer, ¿no? A pesar de que a lo largo de los años ha habido muchas mujeres. Entonces, para empezar, yo creo que ese sería uno de los retos que viví en la carrera. Yo en el plan de estudios, por lo menos de la licenciatura de la UNAM, no vi a ninguna filósofa como tal hasta casi terminar la carrera, que fue en el quinto, sexto semestre casi, que es cuando ya empiezas a elegir tus materias, lo que quieres ver y lo que no. Y pues ya fue como yo empecé como a explorar un poquito sobre pues otros panoramas de la filosofía que al inicio solo eran como pues lo básico, ¿no? Los griegos o Heidegger, pero en su mayoría pues siempre fueron hombres y, y bueno, justo eso, fueron uno de los retos. Sin embargo, pues como logros, yo creo que uno de mis mayores logros fue unirme a la Red Mexicana de Mujeres Filósofas, que que fue, yo creo, ha sido la mejor decisión que he tomado en lo que llevo de la licenciatura en filosofía. Pues yo creo que como logro, en primer lugar sería que yo haya terminado la carrera, porque muchas de las mujeres y en general egresados que cursan la licenciatura, pues no terminan, ¿no? Entonces, y pues ni se diga del contexto y el número de mujeres que llegan a culminar totalmente la licenciatura. Y en este sentido, pues la red lo que hacemos es justo abrazar a todas aquellas mujeres que van desde los 16, 17 años, es decir, hablando de niñas perdón, de bachillerato que estén interesadas en filosofía, en licenciatura, tenemos también
de maestría y doctorado y bueno, en fin, pero el punto es crear un ambiente horizontal en el que podamos hablar de filosofía, de nuestros problemas y pues de demostrar que también las mujeres podemos hacer filosofía y que en realidad las hacemos. Hasta ahora somos, en un conteo del año pasado, fuimos 550 miembros y se siguen sumando. Entonces, tenemos como esa visión de mostrar nuestro trabajo y a veces es como bastante difícil porque la academia absorbe mucho estas como cuestiones hegemónicas y de contactos que necesitamos de cierta manera casi tener para poder publicar o para que nuestro trabajo sea escuchado o poder participar en algunas ponencias o congresos y ese tipo de cosas. Entonces, pues lo que la red hace es justamente buscar la manera de apoyar a personas que en un inicio como yo, hace 2 años, pues iba empezando a incorporarse a este ámbito filosófico. Entonces, pues sería como uno de los logros que he visto puntualmente. Y em, sí, bueno, también me gustaría hablar en el aspecto de los retos en mi experiencia como estudiante en filosofía. Em, pues no sé si allá en Perú pase, pero por ejemplo acá en México sí hay como un estereotipo súper, súper marcado. No diría que machista, porque sinceramente esos términos de repente me dan un poco de miedo, pero sí diría que hay una inclinación por los hombres dentro de las clases, al participar, al querer ser escuchadas, por ejemplo. A mí me costaba mucho, mucho trabajo hace unos años que inicié la carrera, pues simplemente participar, ¿no? Porque siendo la mayoría de hombres, pues obviamente mi voz pues era menos escuchada o en ocasiones como quizá menos relevante. em, y es cuando empiezo como a buscar este tipo de filósofas, como hace un momento lo mencionaba, que era Sor Juana Inés de la Cruz. Y bueno, ahora ya empieza la facultad a abrirse un poco más a los panoramas de violencia de género, una educación menstrual, educación sexual incluso. Entonces, quizá esos también han sido como unos de los logros que como generación creo que hemos tenido para poder romper estereotipos y tener como un poco más de libertad expresiva y epistemológica por parte de las alumnas, las mujeres que están interesadas y se dedican a la filosofía. Y pues nada, volviendo un poquito a la red y haciendo promoción, pues también nuestro propósito es pues encontrar otro tipo de redes igual de mujeres para sumarnos y mostrar que las redes de cualquier tipo de red de mujeres, de hombres, de conocimiento, etcétera, pueden ayudar a hacer un cambio eh, dentro del contexto filosófico. Pues, muchas gracias. Gracias, Juliet. Tengo un par de preguntas para, bueno, referente a lo de la red de mexicanas de filosofía, la red Ajá, de mexicanas mujeres de filósofas. ajá, Bueno, yo estoy cursando el segundo año de filosofía en la Villarreal, una universidad peruana, ok. y se me ha hecho bastante interesante escuchar sobre eso. O sea, sí tengo entendido que ha sido muy difícil como la participación femenina en cualquier campo realmente, y más cuando se trata de académicos, ¿no? Ver una mujer que es capaz de dar su opinión en una clase cuando la mayoría son hombres es un acto de valentía, ¿no? Y es admirable para las personas, bueno, al menos para mí, cuando no nos callamos por alguna duda que tenemos, ¿no? Porque es normal tener dudas en un salón de clases, pero no es normal sentirnos incómodas al decir nuestras dudas. Entonces, se me hace genial que seas parte de ese tipo de lugares para las mujeres. Y la pregunta sería como, ¿qué tan difícil se te ha hecho a ti difundir esa red
al menos en tu país o en tu comunidad o cerca en tu centro de estudios, quizá? Sí, pues mira, creo que no ha sido tan difícil porque no somos un grupo pequeño. Y en ese sentido estamos organizadas por nodos. Entonces, cada nodo se dedica a la difusión, a la comunicación, a base de datos. Entonces, en ese sentido, creo que ha sido más, a la vez de ser una red de mujeres filósofas que se dedican al apoyar los contenidos filosóficos que como mujeres hacemos, creo que también ha sido una red de apoyo mutuo entre nosotras. Y pues en ese sentido intentamos como expandirnos a todo el país de la República Mexicana y a las mujeres mexicanas que viven en otros países. Em, entonces, de repente la cuestión de comunicación es medio compleja, justo por pedir espacios, buscar en dónde podemos hacer como talleres o cafés filosóficos, pero más allá de eso, desde mi perspectiva, creo que no ha habido una complicación mayor. Gracias, Juliet. Gracias a ti. Bueno, ¿en el público presente hay alguna otra consulta o pregunta? Bueno, aprovechando de que no hay intervención por el momento, me gustaría tomar un poquito la pregunta que hicieron hace un momento de cómo empoderar, cómo podemos apoyar y empoderar a la mujer en nuestras comunidades y en la sociedad en general. Este, mm, bueno, mi colega de hace un momento que habló antes mencionaba justo de las pobrezas, ¿no? Bueno, esas, sí, ese sector de población que pues no tenía como los recursos necesarios, ¿no? Ya sea educación y eso, no sé, me gustaría escuchar un poquito más de eso porque sí, justo yo respondí la pregunta, creo, desde mi privilegio y entiendo ese privilegio por justo recibir una educación, poder ejercer mi licenciatura, poder ir a estudiar, tener transporte, etcétera, etcétera. Pero pues igual, teniendo en cuenta que pues el papel de la mujer en la sociedad sí ha sido como muy opacado y oprimido y seguimos como en esta lucha. No sé si me permitirían ahondar un poquito más en ese tema. Bueno, a mí me encantaría escuchar tu opinión acerca de ese tema. Sí, sí, bueno, no sé si Lida, me parece, quisiera decir primero algo, justo para Ah, no... dale, dale, sí, claro, Julie, es súper, súper bonito que podamos dialogar así como que sea más un diálogo chévere. Pues mira, sí, un poco como la intervención o lo que yo llamaba la atención hace un momento, es que en América Latina y el Caribe, las mujeres enfrentamos cuatro nodos estructurales de desigualdad.
y esas desigualdades limitan nuestra autonomía y entonces en específico la desigualdad socioeconómica y la persistencia de la pobreza es una de ellas, ¿cierto? Cuando vamos a las estadísticas específicas nos encontramos según datos de Naciones Unidas que más o menos el 70% de las mujeres de las personas que viven en condición de hambre en el mundo son mujeres, ¿cierto? Y encontramos otras estadísticas, por ejemplo, que el 60% de los trabajadores pobres a nivel mundial está concentrado en las mujeres. Eh, Asimismo, debemos, por ejemplo, llamar la atención que hay una pregunta que a mí me pasaron, que preguntaba sobre cómo las mujeres contribuimos a la sociedad y esto pues está relacionado con estos nodos estructurales que enfrentamos y es que las mujeres en la sociedad somos la columna vertebral de la economía del cuidado. eh, una economía del cuidado que en Latinoamérica pues ejercemos las mujeres sin remuneración, que implica muchas veces trabajar 8 horas más que los hombres al día. Por ejemplo, en Colombia son 5 horas, sé que en Perú son 7 horas, en México creo que son 8 horas. Y en términos de la agricultura, del sector agricultura lo sostienen el 42% de las mujeres, un sector, pues que todos sabemos que tiene grandes problemas a nivel, pues como de explotación de mano de obra, trabajos mal remunerados, etcétera, ¿cierto? Entonces, cuando yo veo, digamos, como o percibo o veo esos nodos estructurales y me preguntan sobre cómo puedo visibilizar, yo digo, pucha, yo creo que para poder visibilizar a las mujeres, pues primero tendríamos como que partir como de esos problemas estructurales y esos problemas estructurales me dicen que un porcentaje amplísimo, ¿cierto? Las mujeres están cuidando a los niños, cuidando a los ancianos, son las mujeres las que salen de casa a las 5 de la mañana muchas veces cuando están en ciudades capital de país, una ciudad, por ejemplo, como Ciudad de México, gigantesca, brutalmente grande, los recorridos son amplios, la jornada de trabajo es 8 horas, pero esa mujer asimismo tiene que volver a su casa a cuidar a sus hijos, a sus papás, a sus abuelos, pero también tiene que llegar a cocinar. Entonces yo siento como que esa visibilización de la mujer o esa posibilidad de que ella de algún momento o que nosotras, ¿cierto? Como seamos más escuchadas, más visibilizadas en la sociedad, parte precisamente de difundir los problemas estructurales. Si no difundimos los problemas estructurales como la pobreza, la división sexual del trabajo, ¿cierto? ¿Quiénes ocupan los trabajos? Solamente el 27% de las mujeres en el mundo ocupan cargos políticos. Si vamos a nivel de las empresas, en las empresas los presidentes de las compañías, y digo presidentes porque sigue siendo un segmento de población que no ocupan cargos particularmente las mujeres, sino que está concentrado. Entonces, el hacer visible esos problemas que enfrentamos las mujeres desde muy temprana edad y sobre todo también en situación, por ejemplo, del campo, de lo rural, porque de pronto, como tú dices, cuando hablamos de nuestra perspectiva de mujeres educadas, pues ya tenemos, digamos, de pronto un privilegio ganado, ¿cierto? Pero siento que más allá de ese privilegio ganado, hay unas necesidades que nos debemos a nosotras mismas y es poder visibilizar estos indicadores, pues, que nos traducen
a un contexto actual muy desfavorable para las mujeres, y solo en la medida en que podamos hacer evidente lo que sucede desde esos 4 nodos estructurales, podríamos empezar a hacer como unas pedagogías, que estoy muy de acuerdo contigo que tienen que ser pedagogías de la educación o pedagogías de la alfabetización, ¿no? Entonces era un poco como sobre esa mirada, digamos, como un poco más profunda, ¿cierto? Que yo llamaba la atención, y que podríamos como discutir sobre ella en sí misma, ¿no? No sé si te queda un poco más claro, si quieres que hable un poco más, o ya podemos seguir dialogando. No, sí, sí, claro, me queda muchísimo más claro. Sí, pues sí, nada que decir. Más bien, como seguir dándole apertura a las siguientes invitadas o al diálogo para poder avanzar. Sí, voy a presentar a Sheila Uiwa Muñoz, filósofa por la Pontífica Universidad Católica del Perú y maestranda de la Maestría de Estudios Culturales de la misma universidad, asistente de acreditación de la carrera de Filosofía de la PUC, docente de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, ganadora de una pasantía como predoctoral fellow del subproyecto Circulating Anarchism, and Marxism in the Andes or en la Northwestern University IL en Estados Unidos del 2018 al 2019, como parte del Andrew W. Mellon Project y el International Consortium of Critical Theory Programs, a cargo de Judith Butler y Penelope Dubcher. Se ha desempeñado como predocente de filosofía en estudios generales, letras de la PUC, y asistente de investigación del proyecto Los derechos de la naturaleza y el giro hacia un paradigma ecocéntrico. Ganador del CapCup del 2021, miembro de los grupos de investigación Hermes y Memories Studies Association. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias, Rachel, por la presentación. A ver, yo quisiera primero quizás abordar dos contribuciones de la mujer, espero que se me pueda ver también, que engloban a su vez a otras más, ¿no? La primera contribución, creo yo, es la lucha por legitimar al cuerpo, ¿no? A esa materialidad corporal como un territorio válido desde el cual se puede comenzar a pensar. Es decir, que el cuerpo, en lugar de ser excluido y ser considerado como un obstáculo para la actividad solipsista del pensamiento racional, se posicione más bien como un nuevo lugar de enunciación válido y legítimo. Como sabemos, tradicionalmente hemos sido testigos de cómo el cuerpo ha representado casi un atentado contra la actividad filosófica del pensar, a tal punto que ha tenido que ser eliminado, separado o puesto en un segundo lugar por diversos sistemas filosóficos. Y la modernidad, justamente como inicio de un proceso de demarcación de un nuevo paradigma, surge con pretensiones claras y distintas, bueno, como diría Descartes, ¿no? De resolver ciertas aporías que constituían un límite para el despliegue de la racionalidad del sujeto, ¿no? En otras palabras, si lo que se pretendía era resolver aporías que hasta entonces permanecían como infranqueables o inabordables, era necesario más bien excluir todo aquello que obstaculizara el despliegue de la razón, porque se entendía que solo la razón era capaz de poder resolver esas aporías, ¿no? Y dentro de esas aporías urgentes de respuesta se encuentra la pregunta por el yo, por el qué soy, ¿no? Encontrar la esencia de aquello que soy implicó, por ejemplo, que Descartes descartara la existencia del cuerpo, ¿no? Entonces, la pregunta cartesiana de corte científica y epistemológica por el qué soy termina generando también consecuencias en el ámbito de la ética y la política, lo que evidencia que los distintos ámbitos de la vida humana se encuentran interrelacionados y no están escindidos los unos de los otros, ¿no? Y creo yo también la segunda contribución es el cuestionamiento de la autosuficiencia, la cual también es un atributo del sujeto moderno, ¿no? Esto se debe también, creo, a que para los sujetos modernos la libertad consistía justamente en poder desplegar la capacidad de poder crear el propio orden. En otras palabras, el sujeto era considerado libre
si y solo si se sometía a un orden creado por él mismo. En oposición, ¿no? Si el sujeto más bien se subordina a vivir bajo un orden natural ya dado, este más bien no era considerado como un sujeto libre, pues él no habría creado ese primer orden natural. Entonces, en ese sentido, la creación de un orden propio del hombre era un síntoma de autonomía, ¿no? Que es la capacidad propia del hombre de construir leyes propias a las cuales obedecerá él voluntariamente. Entonces, como se puede notar, la libertad para los modernos no consistía en vivir sin ningún tipo de orden, sino más bien en construir una convivencia creada por él mismo. Entonces, es esa búsqueda y esa conquista de esa forma particular de entender la libertad como emancipación de un orden natural, la que impulsa al sujeto a colonizar o intervenir de manera más radical y sistemática también la naturaleza y los cuerpos con sus mejores instrumentos, que son justamente la racionalidad y la tecnociencia. Entonces, aquí recurro un poco también a Rita Segato cuando ella sostiene, por ejemplo, en Estructuras Elementales de la Violencia, que la fragilidad de la masculinidad necesita ser reafirmada mediante el mandato, por ejemplo, de la violación, ¿no? Apropiándose ilegítimamente de los cuerpos de los sujetos femeninos. Y de igual forma, el hombre, el sujeto moderno, también necesita reafirmar su autonomía y su libertad y su agencia a través del mandato de la destrucción de la naturaleza o de cualquier otro cuerpo que sea minimizado. ¿No? Esa distinción entonces entre razón y cuerpo resulta siendo al final jerárquica porque no solo distingue o hace la separación, esta escisión de razón y cuerpo, sino que también establece valoraciones diferentes para cada uno. Entonces me parece que la contribución un poco de la filosofía o de las mujeres está justamente en poner sobre la mesa nuevamente el cuerpo como un nuevo lugar de enunciación válido y legítimo a partir del cual podemos comenzar a pensar la realidad y también la otra contribución para mí sería que pone en cuestionamiento la pretensión de la autosuficiencia, porque justamente al poner el cuerpo sobre la mesa, lo que se demuestra es que la autosuficiencia se vuelve un imposible, porque lo que uno necesita para el cuidado del cuerpo es justamente la interrelación de las corporalidades. O sea, no hay cuerpo que pueda ser suficiente para cuidarse de sí mismo y que más bien el cuidado de los cuerpos depende del trabajo colaborativo que los cuerpos hagan entre sí. Entonces, creo yo, esos dos principios fundantes de la modernidad que la filosofía, ¿no? Que las contribuciones de la filosofía elaborada por mujeres pone sobre la mesa precisamente. Y quisiera agregar también la forma tradicional en que las mujeres han sido representadas en la filosofía, ¿no? Y para responder esta pregunta, yo quiero retomar nuevamente la distinción entre razón y cuerpo de la que hablaba en la pregunta anterior. Creo que en esa distinción entre la actividad racional del pensar y del cuerpo, la mujer ha sido precisamente asociada con los atributos del cuerpo. Es decir, las características del cuerpo han sido extendidos hacia la mujer, mientras que los atributos de la racionalidad han sido asociados al sujeto moderno que es masculino, ¿no? Y por supuesto, la reproducción juega un rol importante en esa distribución de atributos, en esa repartición inequitativa de los atributos. Y digo distribución de atributos porque asociar a la mujer a los atributos del cuerpo y al sujeto moderno, que es un sujeto masculino, a la actividad racional, no es un evento que haya ocurrido por naturaleza, ¿no? Por el contrario, es más bien producto de la construcción de un determinado sistema de sentido y de comprensión de la realidad. O sea, no es una asociación azarosa. Entonces, la reducción del cuerpo femenino a un objeto reproductor lo descalificaba como apto para realizar actividades del pensar, o sea, lo aleja de la actividad del quehacer filosófico o la alejaba del quehacer filosófico, ¿no? Es decir, el cuerpo y la mujer, al no ser aptos, entre comillas, para realizar esta actividad del pensamiento, no contribuían directamente con los propósitos de la modernidad y eso hacía que estén descalificados porque no contribuían directamente con ello. Entonces, en tanto el conocimiento además no podía provenir del cuerpo, porque provenía únicamente de la razón, entonces la mujer queda totalmente descalificada de ser considerada como alguien que puede aportar justamente al ámbito de la epistemología, por ejemplo, o en general del quehacer filosófico. Descubrir el por qué y el cómo funciona la naturaleza para dominarla se convierte entonces en un mandato moderno en el cual la mujer no podía participar, ¿no? Y quiero hacer acá una pequeña cita. El gran mecanismo universal habría comenzado a operar de forma automática con todas sus piezas en completa sintonía. Todos los fenómenos químicos y biológicos podían reducirse a la lógica mecánica. El mundo era regido por leyes claras y universales que los hombres debían descubrir, enunciar, comprobar y utilizar en su provecho. Es decir, una de las grandes metas de la modernidad era justamente poder revelar el funcionamiento interno
de la naturaleza con la intención de poder controlarla y de poder usarla, de poder dominarla y de ponerla al servicio del sujeto, ¿no? Y en tanto la mujer, pues, no era considerada como una legítima participante de la actividad del pensar, entonces ella no iba a contribuir a esta nueva búsqueda o este mandato del conocimiento. Entonces su cargo, digamos, queda relegado a la reproducción, ¿no? Que es meramente un acto biológico. Entonces, desde el momento en que el sujeto decide descubrir, digamos, cuáles son estas leyes universales que ordenan la naturaleza para poder justamente dominarla, es que ocurre también o se enfatiza aún más esta separación, digamos, entre el cuerpo y la actividad del pensar y termina creando estas jerarquías que atribuye a los cuerpos femeninos y masculinos distintas valoraciones morales, porque esto se traduce evidentemente en escalas de valoración de moralidad que juzgan a ciertos cuerpos como mucho más valiosos y a otros cuerpos como infravalorados, en tanto no contribuyen justamente con el propósito. Entonces, la meta de la modernidad lo que hace es generar una competencia de cuerpos. Los cuerpos que contribuyen directamente a los propósitos de la modernidad son considerados justamente como los valiosos, y los cuerpos que no contribuyen en la misma medida en que se espera en la modernidad, que es básicamente el aporte o el desarrollo, el despliegue de la razón, entonces son infravalorados porque no contribuyen en la misma proporción. Y a esto quisiera agregar un último punto que aborda en relación a cómo las mujeres contribuyen en la construcción de la sociedad y en la cultura actual. Y creo que esto también se hila un poco con lo anterior que acabo de mencionar y con lo que las otras participantes acaban de decir también, ¿no? Yo personalmente considero que las mujeres juegan un rol relevante porque establecen condiciones de posibilidad que nos permiten construir una forma más compleja de aproximación y de comprensión de la realidad. Esta apertura a la pregunta por el cuerpo termina cuestionando los primeros principios fundantes sobre los que se construyen los estados modernos y cuestiona esos fundamentos porque dichos estados nacen precisamente con la intención de ejercer control sobre los cuerpos, y es justamente lo que cuestionan las mujeres, ¿no? Y dentro de ese conjunto de cuerpos civiles que conforman el Estado, el control no se ejerce de igual forma sobre todos los cuerpos, ¿no? Bien podrían decir, bueno, que todos los ciudadanos finalmente terminan siendo parte de un Estado y todos son oprimidos o controlados, pero la realidad es que la distribución de la opresión y del control, de la vigilancia y la coerción no se ejerce sobre todos los cuerpos de igual forma. Va a depender de la valoración moral que se le ha dado a cada cuerpo, la forma particular en que cada uno de ellos va a padecer justamente de ese control y de esa coerción, ¿no? Entonces, en ese sentido, ni siquiera la violencia es repartida de manera equitativa. O sea, incluso hasta para ser parte de un sistema violento, incluso ahí también entra la desigualdad en la que estamos en relación al cuerpo al que pertenecemos o en el que estamos siendo. Entonces, el control es ejercido en función de la valoración moral que se le da a cada cuerpo. Y en ese sentido, entonces, al ser todos los cuerpos distintos, cada uno padece y se ve afectado por ese control de manera distinta. Por ejemplo, el control ejercido sobre el cuerpo de una mujer indígena no es igual al control ejercido sobre el cuerpo de una mujer afroperuana, ¿no? De igual forma, el control del cuerpo también varía de acuerdo a la geografía. El territorio es una variable que puede exponer más a ciertos cuerpos y ofrecer la posibilidad de protección a otros. Entonces, algo tan básico como el lugar de pertenencia, el lugar de origen, puede ya hacer una distinción en esta valoración de cuerpos, ¿no? Es una variable que puede favorecer, puede desfavorecer, puede acercar, puede alejar a las condiciones de protección de los cuerpos y de cómo ellos se cuidan entre sí. Entonces, el territorio es una variable a tener en consideración. Y además también la pregunta por el cuerpo exige pensar la singularidad de las condiciones geográficas, climáticas, educacionales, entre otras, porque esas mismas condiciones en las que se encuentran los cuerpos son también las que determinan la posibilidad de defender y de cuidar el cuerpo. Entonces, no es lo mismo intentar proteger y cuidar el cuerpo, por ejemplo, desde la ruralidad que desde la urbanidad. Las condiciones son totalmente distintas. Probablemente en alguno de esos escenarios sea más probable, no por eso fácil, pero por lo menos más probable o por lo menos exista la posibilidad de pensar en una solución de cuidado que en otras, en donde la ausencia del Estado es patente, ¿no? Entonces eso también juega, digamos, favorece y desfavorece a ciertos cuerpos.
Entonces, poner al cuerpo como este lugar de enunciación es justamente un recordatorio de que este proyecto moderno de la autosuficiencia, ¿no? Del hombre que se hace a sí mismo, del solipsismo cartesiano, de aquel sujeto que puede autoabastecerse, ¿no? Y también es recordar que el proyecto de los estados modernos, por la incisiva demostración de autosuficiencia, por esta excesiva búsqueda de demostración de fuerza, porque finalmente los estados reafirman también su masculinidad en la medida en que, mediante la coerción que ejercen a los cuerpos, reafirman ese poder y esa autosuficiencia que tienen para poder ejercer control y orden, porque finalmente el Estado es un medio para garantizar el orden y parte de ese proceso es justamente la violencia que se ejerce sobre los cuerpos, ¿no es cierto? Entonces, es recordar que justamente este proyecto de autosuficiencia que se inicia con la modernidad y con los estados modernos pierde sentido y pierde legitimidad frente a la vulnerabilidad del cuerpo. Entonces, el feminismo y el trabajo de las mujeres en la filosofía reabre esa ventana que la modernidad, digamos, no quiso ver o quiso negar en todo caso, que es que los cuerpos son vulnerables y que la autosuficiencia y que el Estado en la búsqueda del orden han sacrificado esa vulnerabilidad en nombre de alcanzar el orden que tiene una finalidad que es clara también, que es lograr una estabilidad, porque el orden garantiza estabilidad y esa estabilidad finalmente termina siendo funcional para el mercado económico o el modelo económico, ¿no? El orden a veces parece que no se busca en realidad tanto por el bien individual de los cuerpos que habitan un estado, sino pareciera más bien que el orden se busca solamente en función de demostrar una estabilidad que genere confianza económica para las inversiones. A veces pareciera dar esa impresión. Entonces, la vulnerabilidad del cuerpo pone sobre la mesa, como les digo, esta idea de que la modernidad, esta idea que la modernidad más bien no pudo reconocer o no quiso reconocer, que es precisamente la necesidad de entrar en relación con. Esta idea de comenzar a mirar los cuerpos de manera interdependiente o de manera interrelacionada es justamente, digamos, lo que se opone a una autosuficiencia, lo que se opone a un solipsismo cartesiano, lo que se opone al modelo de la búsqueda de la autonomía, cuando en realidad lo que hay es interdependencia y vulnerabilidad entre los cuerpos. Así que bueno, eso es lo que quería yo complementar en función de las demás participaciones y bueno, estoy abierta también a seguir con la discusión. Gracias. Muchas gracias. Bueno, ahora voy a presentar a Nadia Elizabeth Álvarez Soto, estudiante de último año de filosofía por la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, integrante del grupo de investigación Perspectivas Filosóficas, para hacerle a ambas dos preguntas. Vamos a empezar con cómo se ha abordado la igualdad de género en la filosofía peruana contemporánea y qué aportes han hecho las mujeres en este campo. Gracias.
Perdón, Rachel, la última pregunta de la igualdad de género iba dirigida a Elizabeth o a las anteriores ponentes que ya hemos hablado. Bueno, en especial para Nadia y para Elizabeth, pero si tienes algún comentario, estaría genial si podrías aportar también. Ah, ok, súper. Sí, es que creo que no sé, bueno, como tenía apagado su micrófono, Si quizá deseas, puedo repetir la pregunta. sí, bueno, la anoté y según yo es cómo se ha abordado la igualdad de género. Sí, en la filosofía, bueno, filosofía peruana contemporánea, pero si gustas podrías ponerlo en tu contexto, ¿no? Ya. Eh, bueno, mexicana contemporánea y qué aportes han hecho las mujeres en este campo. Ya, ok. Pues yo creo que para responder esta respuesta, justo... Ah, creo que ya regresó Nadia. No sé Mm, si quiero Sí, hablar ella. disculpe, Súper. es que No, no, adelante. se, se me complicó en, ¿cómo se llama? En la computadora y yo tenía que verlo por el celular. Bueno, ¿me pueden ver? ¿Escuchan? Sí, Sí, Ya, ok, muchas gracias. Disculpen la molestia más bien. Bueno, en mi caso, yo trato de abordarlo un poco desde el título mismo con el que se nos presentó cuando nos invitaron a este evento, ¿no? Porque hablaban de reivindicación, o sea, había como que cuatro términos que estaban unidos, ¿no? Que es reivindicación, mujer, filosofía y sociedad, ¿no? Entonces, ahora, para poder como que comprender un poco a qué se está refiriendo con eso, porque no sé si ustedes se han encontrado de repente tanto en círculos de amigos como en, digamos, incluso en los círculos académicos, que muchas veces se cuestiona el por qué habría que reivindicar, ¿no? A la mujer, ¿no? Y incluso se le particulariza, ¿no? Porque se dice, si vamos a reivindicar a la mujer, también podríamos reivindicar al hombre o también podríamos reivindicar, no sé, o sea, podríamos reivindicar eh, muchas cosas por el simple hecho de querer presentar algo que es de uno a algo universal, ¿no? O sea, ponerlo en una posición de generalización. Entonces, en ese sentido, como que no se comprende la dimensión de esta palabra reivindicación de, ¿no? Y normalmente se la alinea mucho a la idea política, ¿no? Porque efectivamente, visiblemente, nosotros ¿qué vemos? Vemos mujeres que se organizan para exigir derechos, ¿no? Porque justamente la reivindicación viene referido a que tú reclamas algo, retomas algo de algo que tú consideras que es un derecho propio, ¿no? Y entonces, pero ¿por qué eso sería importante, no? ¿Por qué sería importante esta palabra de reivindicación? ¿Y qué tiene que ver con la mujer, no? Porque normalmente cuando hablamos de esto, incluso por el Día de la Mujer, ¿no? Muchas veces se dice conmemoración de la mujer más que felicitar por el Día de la Mujer, ¿no? ¿Qué tiene que ver la conmemoración con la reivindicación? Entonces, políticamente, vemos eso, ¿no? Organización de mujeres que desde, digámosle, con más presencia, ¿no? Porque eso no quiere decir que en la antigüedad no había,
pero con más presencia esta organización de mujeres se ha visto desde la, digamos, un poco más de la Edad Media, ¿no? Ya como entrando en la parte de la industrialización incluso, ¿no? ¿Por qué? Porque no había ciudadanía, ¿no? Entonces, por eso se liga esta parte política a esta reivindicación de derechos que la mujer toma como parte suya porque digámosle así, le enfrenta consigo misma y su papel en la sociedad, ¿no? Porque si tú no eres ciudadana, porque si tú no tienes voz ni voto, entonces no podrías hablar de que tienes una posición en la sociedad más que la que el otro te da, ¿no? Entonces, me parece primero, un primer punto que me pareció importante es ver un poquito esta relación que está ligado a estos movimientos y que en el Perú no ha sido exento, ¿no? Como creo que la ponente Lidia también mencionaba a Flora Tristán, y entre Flora Tristán también hay otras que han visto el tema, ¿no? Pero también lo podríamos ver desde filosóficamente ya hablando, porque eso es político, ¿no? Claro que no está diferido de lo filosófico, porque justamente a partir de eso es que muchas mujeres se han preguntado, ¿no? Como Simone de Beauvoir, se han preguntado por la posición de la mujer en la sociedad, ¿no? Pero sí podríamos distinguirlo en el sentido de cómo se configura, cómo nos percibimos nosotras mismas en la sociedad filosóficamente hablando. Entonces ahí tenemos que hablar sobre la distinción entre lo analítico, que es a partir de los conjuntos, ¿no? Porque ¿qué es la teoría de conjuntos? ¿No? Lo que busca es particularizar, ver individuos que se parecen por ciertas cualidades, ¿no? Características en común que los hacen pertenecer a este conjunto y que los distinguen del otro, ¿no? Entonces es excluyente, ¿no? Y entonces, si lo tomamos esta pregunta por la mujer desde ese punto de vista, por supuesto que la mujer cumple un rol y tiene ciertas características que lo diferencian de un hombre, de un niño, de un anciano, ¿no? De otros, digamos, géneros, podríamos decirle así, de otros tipos de identidades también. Y en ese sentido es excluyente, ¿no? Pero en cambio, si lo vemos de una manera dialéctica, ¿no? Podemos ver la concatenación. Entonces, ahí también involucra lo que la ponente anterior también mencionaba sobre acerca de los cuerpos, ¿no? Pero habría ahí que ver cómo estamos definiendo el cuerpo, ¿no? Porque también podríamos definir el cuerpo como un aspecto biológico y entraría más en el sentido de los conjuntos, ¿no? Porque en un conjunto la mujer justamente se distingue de los otros por sus características biológicas y fisiológicas, ¿no? Y en ese sentido, está, digámosle, ¿cómo decirle? No está condenada, pero está como aislada, ¿no? Digámosle así, o determinada a esas características biológicas y a ese rol que se le pone en la sociedad, ¿no? Entonces, uno podría trabajar el cuerpo de esa manera, pero si lo vemos desde una forma, una concatenación universal y dialéctica, entonces podríamos ver que en realidad el cuerpo es una representación, digámosle, simbólica de lo político, cultural y social que se da alrededor de ello, ¿no? Y que hace que esta pregunta por qué es la mujer no sea solo particular de yo preguntándome por qué es la mujer, sino también preguntar por la mujer a nivel político, social, cultural
Entonces tiene otro tipo de connotación, porque ya no está restringido a un solo concepto o a un solo conjunto, sino que está relacionado y concatenado con las otras múltiples formas de concebirlo, ¿no? Y entonces ahí podríamos hablar en cada uno de esos aspectos cómo podemos ver la posición de la mujer, ¿no? Entonces, eso es importante porque justamente lo que marca, me parece a mí, digámosle lo contemporáneo, es esta multiplicidad, ¿no? No conceptualizar o restringir a ni siquiera a la mujer, porque la mujer ya cuando uno habla de la mujer ya está clasificando, ¿no? Sino de las mujeres, ¿no? Entonces podemos ver la multiplicidad, la diferenciación, y ahí podremos entender que lo que se busca reivindicar en las luchas no es tanto el hecho de que yo como individuo quiero que se note mi particularidad, sino que quiero que la posición que esas mujeres tienen en la sociedad sea escuchada. Pero ¿por qué tendría que ser escuchada, no? Esa es otra pregunta que podríamos hacernos, ¿no? Justamente porque a lo largo de la historia hemos visto que no es que no haya sido escuchada, sino que ha sido, digámosle así, infravalorada, ¿no? Infravalorada, ha sido puesta en un segundo rango y justamente como que una ha tenido, o las diferentes mujeres, sean afroamericanas, sean andinas, ¿no? De diferentes partes del mundo, han tenido que alzar la voz, ¿no? Alzar la voz en algo que obviamente si en realidad todos tuviéramos voz, entonces no habría esa necesidad, ¿no? Pero como que este conjunto a la que se le ha atribuido esas características a la mujer, ¿no? Como que ese rol que se le ha puesto, esa posición, siempre ha sido un poco subyugada, ¿no? Incluso cuando las luchas han tenido éxito, ¿no? Porque si vemos, por ejemplo, cuando las mujeres lograron que se reconozca la ciudadanía, o sea, que uno era un ser humano, ¿no? Porque incluso en la Grecia antigua vemos que la mujer o las mujeres eran vistas casi como igual a una vaca, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Porque no tenían, o sea, solamente se les dio rol reproductivo, ¿no? Pero no tenían esto racional de pensamiento en el que podían participar de la vida política, ¿no? Entonces, y bueno, lo importante me parece de justo este día que ha coincidido con esta conmemoración a las mujeres y la parte de la filosofía, es que justamente podemos reflexionar cómo percibimos a nosotras mismas y cómo se percibe al movimiento, ¿no? Que es muy importante porque, no, como mencionaba, no es algo tan visible, ¿no? Bueno, yo creo que podríamos partir un poco de eso, ¿no? Ahora, también hay otro aspecto, ¿no? Que es el segundo aspecto que quería mencionar. El tercer aspecto ya se reivindica más el sentido propio, ¿no? El sentido propio porque justamente nos hemos visto obligadas, de alguna manera, desde niñas, preguntarnos o tener más en la mente qué es la mujer, ¿no? Porque nosotros estamos inmiscuidas en estas interrelaciones sociales, políticas y culturales y que ya nos marcan, ¿no? Desde los comienzos de nuestra propia vida, ¿no? Y justamente el psicoanálisis aborda este tema, ¿no? Porque es una de las grandes preguntas sobre las mujeres, ¿no? Justamente por eso es que Lacan dice, la mujer no existe,
Pero en tanto que no existe en tanto esta particularización, este conjunto que se lo liga netamente a lo biológico, ¿no? Sino que existe en tanto mujeres, ¿no? Las mujeres que se preguntan a lo largo de su vida la posición que ellas tienen como sujetos simbólicos, que tienen un cuerpo, y su posición en la sociedad que les rodea, ¿no? En lo político, en lo social y lo cultural, ¿no? Entonces también es otra forma de entender ya desde el individuo, ¿no? Entonces como que tiene un poco estos tres aspectos que me parecían importantes abordarlos. Entonces, bueno, no sé, quizás para conversarlo sería interesante. Eso es un poquito, quería dar algunas ideas, a ver qué les parece. Gracias. ¿Alguna otra persona le gustaría participar en la pregunta? En la pregunta de cómo se ha abordado la igualdad de género en la filosofía peruana o en el contexto del país en el que se encuentren. Para, si no, pasar a la siguiente pregunta. Bueno, pasaré a la siguiente pregunta. ¿Qué papel juegan las universidades como la PUC, la USAM, no, UNSA, la UNAM, en la promoción, y la UNAM, en la promoción de la igualdad de género y la inclusión de las mujeres en la filosofía y en la sociedad? Cualquiera puede participar, ¿no? Bueno, en la UNSA, si estamos hablando de universidades, si estamos hablando particularmente de universidades, en la UNSA, por ejemplo, el año pasado ha habido un incremento de la violencia hacia la mujer, ¿no? También ha habido varios casos de feminicidios que se han perpetrado tanto dentro como fuera de la universidad, pero que involucraba a estudiantes de la universidad. Ahora, lo que la universidad ha intentado hacer, si hablamos de acciones concretas que haya tomado para poder ver este tema de la violencia o de cómo se están dando estas políticas en la universidad, es que han tratado más desde el lado incluso psicológico, pero digámosle, o sea, han hecho talleres acerca de concientización de los roles de género y de la, o sea, todo lo que tiene que ver alrededor de la violencia, ¿no? O sea, cómo identificar, digamos que tu pareja es tóxica o es violenta, o qué medidas tomar si es que uno presencia eso, ¿no? Entonces,
se ha tratado de hacer talleres en ese sentido, ¿no? Pero que me parece a mí que son insuficientes, ¿no? Porque no basta simplemente con supuestamente reconocer a un agresor o, o incluso ver, tratar incluso de ver en la familia cómo se está dando esto, ¿no? O sea, qué patrones están siguiendo, ¿no? Sino que como lo decía también un poco en lo que había preparado, lo que se tiene que cuestionar en la sociedad, y para eso la filosofía me parece sumamente importante, es por qué se están dando estos feminicidios, o sea, por qué se está incrementando esto, y qué acciones concretas que no sean solo talleres, la universidad tiene que hacer, ¿no? Entonces, pero para entender eso tienes que poder comprender o al menos tratar de entender a qué se está dando este incremento, ¿no? Este incremento que tiene que ver mucho con la sociedad, ¿no? Con los tiempos actuales y, y las tasas que hemos visto, que creo que alguna de las compañeras también mencionó sobre las tasas de incremento de la violencia, ¿no? Entonces no solamente es algo psicológico, o sea, que tú hagas talleres de autoestima o talleres de reconocerse o de, como digámosle así, de revalorar tu posición humana, ¿no? Que suena muy bonito, por supuesto, ¿no? Pero no va al tema, ¿no? No va a resolver en cierta forma, como nosotros como estudiantes, estamos comprendiendo las diversas interrelaciones en la sociedad, ¿no? Y yo creo que es algo que le compete tanto o sea, incluso debería hacerse alguna proposición desde la filosofía para poder abordar el tema en la universidad, ¿no? Y que se trabaje con los tercios estudiantiles y con, si hay un movimiento estudiantil fuerte, también trabajarlo con ellos, cosa que, bueno, también en la UNSA carece un poco de eso porque no hay, pues, no hay un movimiento estudiantil fuerte, ¿no? Que pueda responder a esas demandas, ¿no? Lo que hay es más movimientos que te proponen, pues, si tú quieres ascender académicamente, elígenos. Entonces, o si quieres una fiesta de cachimbos, mejor, ya sabes, ¿no? Cosas así, ¿no? No he visto algún grupo que efectivamente se tome estas cosas un poco en serio, que pueda presionar a las autoridades para realmente abordar el tema de forma seria, ¿no? Y sería bueno también, porque me acuerdo haber participado se trató de hacer un grupo no es interdisciplinario, sino es interuniversitario, ¿no? Con chicas de la PUC, de la San Marcos, creo que había de la Villarreal, no me acuerdo de otro departamento quienes estaban. Se trató de buscar a través de la confluencia poder comenzar a presionar un poco en ese tema, pero no funcionó demasiado, no hubo mucha actividad. Entonces ahí también hay que reforzar el movimiento estudiantil interuniversitario. Eso es lo que podría decir un poco de la situación en la UNSA. Pues creo que yo, por parte de la UNAM, por lo menos, yo no hablaría de igualdad, más bien de equidad. En este momento, el único ejemplo que se me viene a la mente es, bueno, en un concepto académico, el único ejemplo sería la maestría que es de estudios de género o violencia de género, que justamente es muy nueva, que tendrá como 2 años, a lo mucho quizá,
que justo la implementó la unidad de posgrado de la UNAM para pues poder concientizar. Igual, como decía mi colega hace un momento, pues la UNAM también de repente da estas campañas de eh, como información, concientización, talleres, eventos que justo hablan sobre educaciones menstruantes, educación sexual, este, violencia de género, nos dan información para apoyo psicológico. Algo que han usado mucho en esas campañas, por ejemplo, es el violentómetro, en el que de cierta forma es una atención psicológica bastante general, en la que ayudan a las personas a pues hacer un poquito de conciencia si es que están sufriendo alguna agresión de cualquier nivel por parte de su pareja o por parte de su comunidad o cualquier otra persona. Entonces, en ese sentido, pues concuerdo que hay todavía muchísimo, muchísimo camino por recorrer, por luchar y por exigir. Sin embargo, yo creo que en un sentido un poquito más revolucionario, em, yo veo a la universidad como algo enlazado con la política. En este sentido, pues creo que muchas veces eso conlleva algunas restricciones. Entonces, pues por parte de la facultad, por ejemplo, de repente hay grupos que se dedican a justo apoyar este tipo de revoluciones. eh, Son más bien como exigir ciertos tipos eh, sí, o sea, de apoyos que necesitamos como estudiantes, como docentes, y pues son de cierta forma ajenos a la UNAM, o sea, seguimos siendo como los propios estudiantes los que exigimos ese tipo de cambios o ese tipo de nuevas aportaciones por parte de la universidad. O sea, más bien, yo diría que la universidad es solo como un puente para poder seguir avanzando. En este contexto, pues justo así se formó casi el posgrado de género a través de paros, de protestas, de pliegos petitorios. Entonces, pues eso sería lo que yo podría decir por parte de la UNAM al menos. Muchas gracias. Bueno, en mi caso, por parte al menos de la PUC, lo que yo podría decir es que ha habido varios avances. Hay algunos comités de ética, por ejemplo, que se dedican a hacer seguimiento y evaluación de casos que se puedan reportar o que se hayan reportado en relación a temas de acoso sexual hacia las estudiantes. Y también se ha avanzado bastante en lo que son la elaboración de lineamientos y políticas para establecer, digamos, pautas institucionales que trabajan de manera articulada con las facultades y las facultades a su vez con las carreras que albergan, ¿no? Entonces son como trabajos en distintos niveles. Las carreras trabajan con la documentación que las facultades emiten y a la vez las facultades se alinean con las políticas institucionales. Entonces, de esa manera, digamos, se garantiza que estos lineamientos y políticas vayan desde la institución hasta cada una de las carreras y se vayan, digamos, esparciendo o aterrizando dentro de la currícula de cada carrera a través de los directores de carrera, ¿no? Pero dejando de lado, digamos, esta parte más burocrática y más institucional, más política, creo que uno de los aportes más importantes es la apertura que ha tenido la carrera ya desde hace varios años atrás, y lo comento no solo por mi experiencia docente, sino también por haber estado a cargo del proceso de acreditación, sobre todo que implica la revisión del funcionamiento de la carrera desde sus inicios, desde que se forma como profesión en la universidad, es la paulatina apertura que ha mostrado la carrera hacia la interdisciplinaridad. Y creo que ese mensaje que reciben los estudiantes, por ejemplo, con los que yo he trabajado de los primeros semestres, les cambia el chip,
porque usualmente cuando ellos ingresan, entran con la idea de que la filosofía se dedica al estudio de ciertos objetos. Y dentro de esos objetos, el cuerpo y la violencia de género no son temas filosóficos, sino que entran con la idea más bien de que son temas que se abordan desde la sociología, desde la antropología, desde la psicología, pero la filosofía no se ensucia las manos, digamos, abordando temas, entre comillas, cotidianos, públicos, ¿no? Entonces, el que forme parte de los temas de investigación, que se haya integrado al cuerpo y a todos los temas asociados al el lenguaje inclusivo, todos estos temas que giran alrededor del problema de la violencia de género, les muestra a los estudiantes otro panorama distinto, que es que la filosofía no es esta carrera fría y ya no es esta carrera distante de la realidad, sino que más bien está viendo, encontrando las formas de cómo adentrarse a este mundo cotidiano que usualmente en el imaginario colectivo la filosofía no aparece o no toma ningún rol protagónico, ¿no? Y creo que este aporte que se plantea desde la malla curricular de los estudios generales de letras ha generado todo este cambio y también un interés muy grande en los estudiantes por llevar más cursos, por ejemplo, de filosofía en los primeros semestres, más de los que se recomienda incluso, ¿no? Hay todo un gran interés de los estudiantes también por participar, por ejemplo, o ser parte de grupos de investigación interdisciplinarios, por más que no vayan a la carrera de filosofía, si les interesa, por ejemplo, participar de grupos de investigación, de enviar una sumilla para presentarse en una convocatoria, para explicar o exponer frente a una película en torno a un tema determinado. Entonces, creo que esto ha generado que más gente, al menos en el estudiantado, se acerquen y ya no sientan a la filosofía como esta profesión distante, ¿no? De la cual pues muchos tenemos referencia. Y esa imagen fría también se debe, por supuesto, a la falta de la presencia de la filosofía en los colegios. Entonces los estudiantes se enteran de qué es la filosofía recién cuando ingresan a una universidad que incluye la filosofía dentro de su malla curricular, ¿no? Y creo que ese en todo caso es el aporte que yo podría decir que la PUC ofrece, digamos, a los estudiantes y a la sociedad en general. ¿Hay alguna pregunta? Gerson, sí, normal, puedes preguntar. Ya. Bueno, tengo un par de preguntas. Primero, la primera pregunta es para Juliet y la segunda es para Sheila. Bueno, la primera pregunta, más que todo, es en base a lo que comentaste un poco, comentaste tu experiencia de cómo en el transcurso de tu carrera prácticamente no has visto ninguna filósofa, excepto el último año, habías comentado. Y eso es algo que, bueno, por una parte es algo que se da, creo que en todo el sistema educativo en general, y es parte del propio sistema, ya que ya hay una malla curricular establecida, parametrizada, y por así decirlo, un tanto determinada, y que el propio sistema promueve esta especie de patriarcado, machismo, se podría decir, visto de un punto de vista más realista. Pero me gustaría comentarte también de que, por una parte, depende también del estudiante el informarse, depende tal vez de una parte del estudiante el conocer. Por ejemplo, quien te habla, o sea, yo también soy docente de filosofía y he hecho un pequeño análisis o estudio de las filósofas desde la antigüedad hasta la actualidad. Por ejemplo, déjame comentarte un poco, ¿no? Tal vez de repente habrás escuchado el nombre de Aspasia de Mileto. Es considerada la primera filósofa en la antigüedad. Es una contemporánea de Sócrates. Aspasia de Mileto se comenta de que, por así decirlo, participaba mucho en la vida política. Incluso fue una concubina o esposa de Pericles, el gobernante de la época
el gran siglo de oro griego. Incluso se comenta de que muchas de las artes retóricas que practicaba Sócrates, de la mayéutica, incluso las artes retóricas que practicaban los sofistas, lo aprendieron en gran parte de esta filósofa llamada Aspasia de Mileto. Y hay filósofas en la antigüedad que han ido destacando, pero conviene, por así decirlo, por parte del mismo estudiante instruirse. Por ejemplo, también te puedo mencionar, de repente ustedes habrán escuchado la escuela de Diógenes el Cínico, ¿no? Pero también hay una filósofa que ahí destaca mucho, que se llama Hiparquía de Meronea. Hiparquía de Meronea es una filósofa que se comenta incluso una anécdota muy genial. Participaba en los banquetes que era exclusivamente para filósofos varones, pero ella participaba por su gran intelecto, por su gran preocupación por la actividad política de su época. Incluso se comenta de que una vez uno de los filósofos que en ese contexto tenía un tanto como que desprecio a las mujeres, agarra y le rompió el vestido, pero Hiparquia agarra y lo refuta y de manera argumentativa, y más bien el que quedó en ridículo fue el filósofo que hizo eso, ¿no? Hay otras filósofas, por ejemplo, hay una filósofa que recuerdo haber leído que se llama Leontion, que es una filósofa Leontion que pertenece al contexto del periodo helenístico romano y que es prácticamente pertenece a la escuela del hedonismo o epicureísmo, si desean la pueden buscar también o entender. Y bueno, y la más conocida también que es Hipatia de Alejandría, que pertenece a la escuela de los neoplatónicos, ¿no? El neoplatonismo, que destacó en el campo de la astronomía, de la matemática y que fue apedreada por un grupo de cristianos, ¿no? Y a partir de ello hay mucho material, o sea, no tanto como lo hay de los filósofos varones, pero sí hay material de filósofas, o bueno, al menos yo lo he encontrado, yo lo he leído, tal vez no en gran cantidad, pero hay material y yo creo que por una parte para promover o recalcar el valor de la mujer y que no sea opacado por el valor del varón, también se debería leer, se debería por parte del mismo alumno en general debería darse ese tiempo de aprender y de difundir ese conocimiento por cuenta propia, porque no todos los filósofos se ven a lo largo de la carrera. Incluso yo he conversado con algunos profesores y les he preguntado sobre algunos filósofos y me han dicho, no, esto no se ve en la carrera, no, esto ya lo ves por tu cuenta. Y a partir de ello, así como hay un sistema opresor que quiere minimizar el papel de la mujer, también tiene que haber por alguna parte un estudio concientizado de uno mismo, ¿no? Incluso, por ejemplo, Nadia mencionó sobre Lacan, ¿no? Que tenía este papel de que la mujer no existe. Sí, pero también yo he leído a psicoanalistas mujeres, por ejemplo, Melanie Klein, que destaca en el campo del psicoanálisis y que le da un rol muy importante a la mujer, al papel de la maternidad. O sea, pero el punto es que la gente a veces no lee, no investiga. Por ejemplo, he leído a filósofos también contemporáneos que ustedes de repente también habrán escuchado, Adela Cortina, ¿no? Que destaca bastante en el campo de la ética. Tiene un libro muy bonito en el que dice para qué sirve la ética. Incluso comentar, ¿no? Y a partir de ello, o sea, mi pregunta sería un poquito también, o sea, ¿crees que el rol en alguna medida tal vez tenga que ver con el papel de la educación de uno mismo? O sea, uno mismo también instruirse para poder cambiar a la sociedad en este papel, en este ámbito de la filosofía en el campo de la mujer. Esa sería mi pregunta para Juliet y ahora mi pregunta para Sheila. Bueno, mi pregunta para Sheila es más que todo que me pudiera comentar un poquito las fuentes bibliográficas porque me llamó mucho la atención del estudio de cómo aborda el campo de la mujer desde el punto de vista del cuerpo, porque, o sea, una de mis líneas de investigación es el cuerpo, la corporeidad, lo corpóreo, el corpus también como lo llaman algunos, visto desde el punto de vista del latín, y me gustaría saber, o sea, ¿qué autoras has leído? Porque hasta donde yo tengo entendido solamente leí una autora que es Judy Butler, en el debate que tiene reconocimiento y redistribución con Nancy Fraser, ahí donde toca o aborda un poco el tema del cuerpo, de la identidad, del género como una especie de construcción social, de que el género no es algo establecido, no es algo innato ni congénito, ¿no? Pero más allá de ello, me gustaría que me comentes tal vez un poquito más algunas referencias bibliográficas para conocer y de repente también para tenerla para mi propio estudio personal, porque el cuerpo es un tema de mi interés. Bueno, esas serían mi par de preguntas. Sí, claro que sí. Muchas gracias, Gerson, por tu pregunta. Sí, bueno, estoy totalmente de acuerdo contigo que el hecho de instruirse, pues, es un cambio fundamental para la educación de futuras generaciones. Em, y tienes toda la razón en en que el estudiante, cierta parte, gran parte tiene la responsabilidad de instruirse por su parte. Em, Sin embargo,
no sé, bueno, estoy hablando desde mi contexto de cómo viví la carrera, pues a mí no me daba mucho tiempo de leer, por ejemplo, extra, aparte de todo lo que nos dejaban los profesores, y contando que tenía trabajo y eso, entonces entiendo tu punto, pero creo que a veces sociológicamente hablando es un tanto difícil. Y concuerdo contigo de que si rascamos y todo, hay muchas mujeres en la historia en las que pues podemos encontrar información. Pero yo me refería un poquito más a las mujeres mexicanas. Cuando decía que pues empecé a ver a las mujeres filósofas en mi último año, me refería a las mujeres filósofas mexicanas. Un poquito más en mi contexto. Pido una disculpa porque sí no fui explícita, pero pues de ahí en fuera nada que decir. Te agradezco mucho tu pregunta, Gerson. Y sí, sinceramente sí me dejas pensando un poquito em, acerca de las estrategias que tendrían que hacerse para, pues justo fomentar la curiosidad, fomentar el tiempo y la participación y la investigación por parte del alumno. Y no solo como, pues justo lo que nos dan las clases y los planes de estudio. Te agradezco mucho. Sí, de mi parte, Gerson, también igual gracias bueno, por la pregunta. Y sí, como mencionas, Judith Butler, bueno, es sumamente importante para el trabajo del cuerpo en los aspectos que has mencionado. Y bueno, también, ya que preguntabas un poco por las referencias, pues algunas referencias que puedo quizás agregar que van en los mismos temas o discusiones que Judith Butler también está interesada. Bueno, yo podría decir, por ejemplo, textos como Ellen Diamond, Performance and Cultural Politics, Alexander Edmonds, The Poor Have the Right to be Beautiful, Cosmetic Surgery in Neoliberal Brazil, que está en el Journal of the Royal Anthropological Institute. También está el trabajo de Mónica Greco, The Body, a Reader. También el trabajo de Donna Haraway, Ciencias, Cyborgs y Mujeres, la reinvención de la naturaleza. Está también Liuba Kogan, Belleza, Musculatura y Dolor, etnografías en los cuerpos de Lima. Está también el trabajo de Daniel Miller, Materiality. También está Leslie Sharp, The Commodification of the Body and Its Parts. También se encuentra el trabajo de Nancy Shepard, Bodies for Sale, Whole or in Parts, Body for Society. El trabajo de Paula Sibila, también argentina, El hombre posorgánico, Cuerpo, Subjetividad y Tecnologías Digitales. Y también podría recomendar el texto de Michael Taussig, Beauty and the Beast, que son temas, todos estos textos trabajan en el tema de género y creo que pueden bastante ampliar la discusión sobre los conceptos y también, por supuesto, de las limitaciones de este mismo concepto. Muchas gracias. Nadia, ¿tienes alguna pregunta? No quería comentar de lo que estaban comentando y también porque quería hacer una aclaración. Porque, bueno, es cierto que ahora hay un montón de información de las mujeres en la antigüedad, em, pero si buscamos bien históricamente hablando, em, estas informaciones se han sacado no por fuentes directas en muchos de los casos, porque en sus tiempos no eran reconocidas como tales, ¿no? Incluso en la Edad Media muchas mujeres tenían nombres de hombres para poder publicar o no que se les escuche, ¿no? Entonces, esa información que, bueno, ahora ya la tenemos a la mano, felizmente, ¿no? Ha tenido que pasar por un proceso de descubrimiento, digámosle así, y que, claro, es cierto que uno lo puede, estoy de acuerdo en que uno lo puede investigar, ¿no? Pero también depende mucho de las políticas de las universidades, ¿no? Por ejemplo, al menos lo bueno en la UNSA es que he tenido muchas profesoras mujeres. eh, no sé si conocen, por ejemplo, a la profesora Teresa Rieta, que ha publicado varios libros.
Bueno, digamos que en Arequipa es una de las más reconocidas. Y gracias a ellas, a pesar que en las currículas no había, o sea, siempre se habla de Campo, de Hegel, ¿no? O de otros autores franceses, pero ellas han tratado de darnos información de mujeres filósofas que ellas han podido investigar, ¿no? Entonces, eso también depende mucho de cómo se enfocan o quiénes están como profesores también. Entonces es compartido, ¿no? Porque es algo dialéctico, ¿no? La educación nos da información y nos permite, porque como bien dice Gerson, incluso los autores que vemos, no es que en la universidad se profundicen, ¿no? Demasiado en cada uno de los autores, porque si no tendríamos que hacer un seminario por cada autor que veamos, ¿no? Sino que se trata de dar como que una perspectiva general del autor, ¿no? Como que mi profesora, por ejemplo, decía, solo les damos un pedazo de la información para que si ustedes se animan, están interesados, ¿no? Quieren investigar más sobre el tema, entonces ya tienen un primer paso para que ustedes mismos puedan indagar en esa investigación, ¿no? Entonces, depende de muchos factores, ¿no? Y lo que sí quería aclarar es esta frase que dije sobre Lacan, que creo que se ha entendido un poco mal, o de repente no me expresé bien, ¿no? Porque cuando Lacan dice que la mujer no existe, no está, no está, digámosle, no está diciendo que nosotras como seres humanos no tengamos visibilidad en la sociedad. O sea, no es que nosotras como individuos no existamos, sino que está hablando en el sentido simbólico, en el sentido justamente de esto que estaba un poco yo en contra de verlo desde el tipo de conjunto, ¿no? Características propias que determinan que alguien sea considerado dentro de ese conjunto o no. En este caso, el conjunto de la mujer, ¿no? Como si la mujer, si desde que una naciera, ya tendría un rol determinado, un papel determinado, una característica particular determinada que la define en este mundo. Entonces, a eso se está refiriendo Lacan, que no existe tal cosa como eso, o sea, no es como que naces y que ya estás determinada por eso, ¿no? Sino que también un poco en el sentido de Simone de Beauvoir, ¿no? No es que la mujer nace, sino se hace, un poco más en ese sentido, ¿no? Como que no existe la mujer con esas características y propiedades que nace para cumplir un determinado rol, sino que existen las mujeres. O sea, cada una va encontrando en la vida o va tomando de su alrededor, de la realidad, lo que uno se va construyendo como sí mismo, ¿no? Cómo uno se autopercibe, cómo percibe al otro. A eso se está refiriendo un poco esta frase, para no particularizar y tampoco universalizar, ¿no? Porque no es que cada una de nosotras, las mujeres, nos autopercibimos de una manera y eso tendríamos que universalizar y que todas las mujeres tendrían que ser de esa manera, ¿no? Sino que cada una de nosotras en nuestra sociedad, en las relaciones personales, interpersonales, en nuestra cultura, nos vamos, digámosle, construyendo, ¿no? Nos vamos definiendo de una manera, generando un yo, percibiendo un tipo de cuerpo, ¿no? Cierto tipo de características, cómo nos relacionamos con los demás, si somos, no sé, femeninas o no, ¿no? Entonces, porque lo femenino no es igual a la mujer, ¿no? Que es otra distinción también. Entonces, a eso se refiere más y no tanto a lo literal de que no existe como individuo, ¿no? Entonces, eso nomás quería aclarar porque me pareció que
se había entendido, o sea, no lo había expresado bien en todo caso, ¿no? Gracias. Gracias, Nadia.